desde nuestra comunidad de hipnosis terapéutica, hipnosis versus estrés. Y mencionamos hipnosis, sin embargo, no solo vamos a estar hablando de hipnosis, vamos a estar compartiendo múltiples técnicas, sobre todo en el sentido práctico. Ujú. En el sentido práctico. Buenas noches, Enrique Martín, y ya, bueno, somos 7 personas integradas aquí de momento, y de ellas contamos con Enrique Martín desde Tijuana, Raquel, que estimo esté aquí en Ciudad de México, y espero que las lluvias no hayan generado mucho estrés todavía. Ujú. ¿Verdad? Que veamos también la parte positiva. De hecho, vamos a estar hablando un poco sobre eso hoy, ¿no? La reformulación positiva y el valor que tiene en las estrategias de abordaje al estrés, en este sentido. Entonces, para comenzar, para comenzar, desde nuestra comunidad de hipnosis terapéutica, iniciando la semana, les comentamos que vamos a estar hablando, yo creo que hasta que el tema se agote o hasta que ustedes deseen, sobre estrés y cómo abordarlo. En particular, vamos a estar hablando del distrés, estrés postraumático, estrés laboral, estrés burnout, que a veces pasa invisible, pero es altamente disfuncional y generador de malestar para las personas y en las relaciones en específico. Sin embargo, hoy, como habíamos anunciado, vamos a estar practicando, ayudándoles a identificar estilos de afrontamiento al estrés. Y por último, vamos a estar viendo las técnicas que vamos a revisar en la sesión de hoy. Ya para iniciar y hacer una pequeña síntesis, hacer un pequeño resumen sobre esta temática, recordar que el estrés, como término que se tomó más bien de la física a la psicología, a la salud mental, de manera general, y descrita por Hans Selye como síndrome de adaptación general. Inicialmente se consideró que transcurre por 3 etapas. Una etapa de alarma, ¿verdad? Hay un estímulo que es identificado como neutro, amenazante, aversivo, apetecible, y eso va a activarnos fisiológicamente o psicofisiológicamente. Y si ese estrés se sostiene, entonces aparece esa respuesta de resistencia. Es muy importante mantener niveles altos de activación para garantizar la lucha o la huida, ¿verdad? Frente a ese estímulo altamente amenazante. Pero ese fenómeno en el tiempo podría resultar insostenible y luego viene esa fase que se conoce como agotamiento en este sentido. Y esto es muy importante nosotros que somos terapeutas identificar en qué momento está mi consultante, en qué momento está experimentándolo, y tú como humano, yo como humano, en qué momento lo estamos experimentando, para poder autorregularnos, autocuidarnos y reducir el impacto de esta respuesta natural de estrés en nuestra vida, ¿verdad? Pensemos que un ratón comienza a olfatear, a oler a un depredador, a un gato, y ahí se va a activar su respuesta fisiológica, ¿no? Para, en este caso, luchar o regularmente huir. Y esta respuesta, que no es algo meramente psicológico, sino que es algo psicofisiológico y que se ha asociado mucho a la adrenalina, al cortisol y demás, va a generar un nivel de activación que le va a garantizar la supervivencia, ¿verdad? Pero no es sostenible en el tiempo. La gacela que identifica al león o al leopardo que quiere cazarla, se va a activar, igual va a tener esa respuesta eh, de huida, y que es necesario sostenerla en algún tiempo para garantizar escapar. Y luego vendría esta respuesta de agotamiento, ¿no? Esta respuesta donde se descarga también mucha tensión. Sin embargo, en nosotros los humanos, el estrés sostenido, la fase de resistencia, muchas veces transita
digamos, por un largo tiempo. Y la respuesta o el impacto entonces es muy difícil. ¿Cómo nos escapamos del impacto estresante de un diagnóstico? ¿Cómo nos escapamos de vivir en un contexto o un medio altamente hostil, ir al trabajo todos los días a experimentar hostilidad, experimentar acoso, muchas veces el famoso moving eh, laboral o bullying, el niño o el adolescente que va a la escuela y todos los días tiene que ir porque además le exigen, además quiere estudiar, sin embargo allí está siendo, digamos, víctima de este fenómeno y esto sostenerlo durante todo un curso escolar y saber que el siguiente y el siguiente, ¿verdad? Más todos estos fenómenos o variables que participan en ese proceso. ¿Cómo va a impactar esto? ¿Cómo va a impactar? Pues vamos a estar observando. Pero vamos a estar claro, vamos a estar muy claro, como decíamos, que el estrés no es un fenómeno de estímulo-respuesta, ¿no? Veo el león y me activo. No es suficiente así, ¿verdad? No es suficiente este, este fenómeno, sobre todo en el contexto humano, ¿verdad? En la comunidad humana, en los humanos no es así porque nosotros no tenemos que tener un león enfrente. Nosotros con recordar el león, con recordar una experiencia altamente impactante, podríamos experimentar una respuesta de estrés. Y es lo que ocurre regularmente en personas que han vivido traumas y han desarrollado estrés postraumático. Aclarando que no es lo mismo la experiencia impactante que el trauma en este sentido. Yo creo que parte de los que estamos aquí em, ya lo sabemos, ¿verdad? Parte de los que estamos aquí ya sabemos, ya reconocemos esta diferencia entre estrés o estrés postraumático y experiencia impactante. No es lo mismo para nada, ¿verdad? No estamos hablando de lo mismo. Entonces, estamos juntos hasta aquí. Háganme saber si vamos juntos en este sentido. Pero más allá de eso, como mencionábamos en la sección anterior, no son las cosas las que nos molestan. Esta sería una frase que en gran medida sintetiza el modelo transaccional del estrés que proponen Lazarus y Folman a partir de 1984, en la década de los 80, ¿no? Proponen el enfoque o el modelo transaccional del estrés, donde el estímulo es mediado por una evaluación cognitiva, ¿verdad? Aparece un estímulo que puede ser potencialmente estresor, un estímulo que va a implicar una demanda interna, como puede ser un dolor que puedo identificar yo como una apendicitis, que puedo identificar como un infarto, algo común en las personas que experimentan ataques de pánico, pero el dolor en sí no es el que va a generar la respuesta de estrés, sino la evaluación cognitiva que yo genero de ese dolor, ¿verdad? Si yo siento una opresión en mi pecho y yo lo identifico como estoy tenso, voy a respirar, voy a tener un afrontamiento, digamos, es mejor que o positivo, favorable. Así comienzo a evaluar y si ahora tengo un infarto o si ahora me quedo sin respirar o si ahora tengo un ataque de pánico, ¿verdad? Esta experiencia va a generar una respuesta diferente. Para estos investigadores, la evaluación tiene dos elementos. Hay una evaluación primaria donde identifico, percibo el estímulo, ya sea un estímulo interno como puede ser un dolor, una sensación, ¿verdad? Yo puedo sentir una sensación en mi estómago y percibir o evaluarla como hambre, ¿verdad? Esa es la evaluación primaria. Ahora, si yo realizo una evaluación secundaria, la evaluación secundaria consiste en decir, bueno, no cuento con dinero para comprar comida, entonces la experiencia de estrés, la respuesta de estrés va a ser más intensa que cuando digo, como decía mi padre, ¿no? Hambre que espera hartura, decía él, no es hambre. Si yo siento esa sensación y digo, bueno, en 5 minutos estoy en casa y me voy a preparar algo, tengo comida para preparar o tengo dinero para pasar a un sitio a comprar,
entonces ese estímulo no va a generar una respuesta de estrés significativa o que vaya a impactar en mi salud. La evaluación hace la diferencia. No son las cosas las que te molestan, sino las evaluaciones que hacen de ellas. Mañana tengo que presentar un examen, pero yo evalúo ese evento como estresante si siento que no he estudiado lo suficiente, si siento que una de las personas que me va a evaluar es sumamente hostil o por alguna razón del pasado está enojada conmigo, o si siento que o tengo experiencias previas donde me han maltratado o me han eh, cuestionado en ese contexto, la voy a experimentar como sumamente estresante. Entonces voy a tener esas respuestas internas que llamamos respuestas de estrés, ¿no? Con activación de nuestro sistema a veces cardiovascular, respiratorio, cambios en el sistema digestivo, a todos los niveles. Voy a tener cambios para garantizar esa respuesta de adaptación. Sin embargo, si yo digo, soy capaz, estudié lo suficiente, voy a dar lo mejor de mí, no tengo apego al resultado, entonces es muy probable que la respuesta de estrés sea incluso positiva en ese sentido, ¿verdad? Ese sería el punto. Sé que tengo que hacer un viaje en avión, ¿verdad? Y em, estoy acostumbrado a viajar en avión, de hecho lo disfruto, aprovecho el tiempo para leer, digo, bueno, voy a dormir durante el viaje o voy a ver una película, pues esta experiencia no va a representar, no va a considerarse quizás como estresante en tanto la evaluación que realicé. Sin embargo, si es mi primera vez en ese sentido, si comúnmente considero que los espacios cerrados pueden causarme ansiedad, si comienzo a rumiar respecto a posibles accidentes aéreos, ¿verdad? Entonces, la evaluación que hago de ese estímulo es lo que va a generar las respuestas eh, que consideramos estresantes, que a corto plazo van a influir en mi estado de ánimo, ¿verdad? Pero a mediano y largo plazo va a influir definitivamente tanto en mi salud física, mental o en mi bienestar, en la satisfacción con la vida. Entonces, un punto importante a tener en cuenta es cómo estoy evaluando la experiencia. Ese es un punto sumamente importante en este sentido. Ujú. Vamos juntos hasta aquí, me van comprendiendo, coméntenme en ese sentido. Por aquí veo que está Raquel, Enrique, ¿quién más se ha unido al like? ¿Alguien más, algún otro miembro de la comunidad se ha unido a la actividad? Háganme saber si alguien más se ha unido a la actividad. Si algún miembro de la comunidad se ha estado uniendo a la comunidad. Ahora, excelente, Enrique, excelente. Me alegra que vayan comprendiendo y que vayamos comunicándonos bien en este sentido. Ahora, es inevitable que si estamos vivos no experimentemos o no estemos en contacto, interactuando con estímulos que puedan ser considerados estresores, ¿verdad? No hay forma en que no vivamos situaciones que puedan ser potencialmente generadoras de estrés. Ahora, la evaluación cognitiva que realizamos de la experiencia es lo que hace la diferencia. Y es aquí donde podemos nosotros acompañar e influir en una primera instancia. Y estos mismos autores, Lazarus y Forman, hablan de estrategias y estilos de afrontamiento.
Cuando hablamos de estrategia, hablamos de esos esfuerzos cognitivos, conductuales, que constantemente son cambiantes y que uno o el individuo, las personas, los humanos, vamos a desarrollar para manejar o hacer frente a demandas específicas del medio externo o el medio interno, que son evaluadas como excedentes o desbordantes de nuestros recursos, ¿verdad? Yo sé si ahora mismo tengo un ligero dolor de cabeza, puedo tomar quizás un analgésico base o puedo hacer algunos ejercicios de respiración o un masaje y podría aliviarlo, ¿verdad? Y esa es mi evaluación. Sin embargo, digo, bueno, es por las tensiones, he fijado mucho la vista o por he tomado poca agua, ¿verdad? Y esa es una evaluación que cognitiva que me genera una adaptación. Sin embargo, yo digo, y si tengo algo en la cabeza o me va a dar gripe, y si me da gripe ya no voy a poder realizar la conferencia que tengo planeada, seguro son estas lluvias. Si comienzo a generar esta evaluación, la adaptación, siento que esa condición, el dolor de cabeza, está excediendo mis recursos y entonces mi respuesta de estrés va a ser, digamos, negativa o deficiente y con lo cual voy a tener más impacto en mi vida. Nosotros como terapeutas podemos ayudarle a las personas en este sentido. Decíamos desde la vez anterior que la forma de ayudar, una, van a ser estrategias centradas en el problema para afrontar el problema y otras estrategias centradas en la emoción, ¿verdad? Si yo logro identificar, si yo logro identificar qué me está generando estrés y puedo solucionar, modular, disminuir la fuente, alejarme, modificar la fuente del estrés, entonces ya estoy resolviendo quizás un poco de raíz y otras veces puedo hacer frente, digo, bueno, esta situación no la puedo cambiar, no la puedo controlar, pero puedo controlar mi estado emocional, puedo disminuir el impacto en mi vida. Yo puedo controlar algunas cuestiones, por ejemplo, la falta de sueño puede generarme estrés. Eso quizás pueda controlarlo en ciertas circunstancias, pero si ocurre un sismo o inundaciones, yo no puedo controlar esto. Sin embargo, puedo centrar mis intervenciones en las emociones. Y esto también es válido. De hecho, varias de las técnicas que vamos a estar viendo aquí van a estar centradas en las emociones. Sin embargo, como terapeuta es fundamental identificar los estilos de afrontamiento. Hablamos de dos temas. Uno son la estrategia, que es la forma global, estos esfuerzos cognitivos y conductuales que realizamos todos, y otro es el estilo, la forma que yo tengo, el patrón que comúnmente tengo yo para enfrentar el estrés. Y vamos a estar viendo algunos con la intención de que ustedes puedan identificar cuáles son los patrones que prevalecen en ustedes en este sentido. Saludos para la psicóloga Rocío Jiménez, que también es miembro de la comunidad y acaba de incorporarse, o al menos de comentar dentro de, eh, del canal ahí. Entonces, qué estilos de afrontamiento comúnmente vamos a identificar? Bueno, a veces identificamos que hay un patrón proactivo en nuestros consultantes o en nuestra vida. Un patrón activo implica que me voy a movilizar para hacer frente mis esfuerzos eh, cognitivos y conductuales, mis comportamientos van a ser activos. Voy a tener una condición, voy a tomar la iniciativa, voy a ser proactivo para hacer frente a esta situación. Y muchas veces tengo una posición muy pasiva, ¿verdad? Tengo una posición muy pasiva. Una vez recuerdo que estaba en una actividad y había un fotógrafo
y comenzó a llover y le caía una gota de agua en su hombro, una gota de agua le caía del techo en un rancho que estábamos. Y la persona veía la gota y se quedaba ahí hasta que alguien le dijo, mira, puedes moverte hacia acá. Entonces fue que hizo el movimiento, pero ya tenía su camisa empapada en agua. Esa definitivamente podría decirnos que tenía un patrón muy pasivo de afrontamiento al estrés, ¿verdad? Un patrón muy, muy pasivo de afrontamiento al estrés. En el caso de ustedes, frente a situaciones que le han generado tensión, que han evaluado como estresantes, ¿cómo se identifican? ¿Cuál es el patrón que predomina en ustedes en este sentido? Ujú. ¿Cuál es el patrón que les identifica? Piensen, reflexionen y si desean pueden comentarlo ahí justo en el canal. Un segundo estilo de afrontamiento es un estilo de aproximación o de evitación, ¿verdad? Cuando una persona comienza a sentir molestias en su cuerpo, comienza, por ejemplo, a sentir que aparece dolor, que está bajando de peso, incluso sabe que esto podrían ser quizás indicadores de una alteración crónica, de una enfermedad en ese sentido, y comienza a evitar ir al médico, a evitar eh, ese comportamiento de evitación es un patrón que regularmente no es para nada favorable. La persona que comúnmente su jefe está instigándole y prefiere evitar para no buscar problemas, me decía un paciente. Yo prefiero evitar para no buscar problemas. Nos dice Enrique, nos dice Rocío que tienen un patrón activo y eso es excelente en este sentido. Es excelente en este sentido, puede ser muy favorable, ¿verdad? Puede ser muy favorable. Entonces, hoy se conoce y se denomina algo como el síndrome de evitación experiencial. O sea, cuando andamos evitando los problemas, comúnmente lo que hacemos es consolidarlos y experimentamos a mediano plazo mayor ansiedad. En, Desde el enfoque de la activación conductual, decimos que la evitación es una solución urgente, pero que genera un bloqueo a mediano y largo plazo. O sea, para hoy resuelve, hoy no me busque un problema, pero regularmente lo va a incrementar en el tiempo, ¿verdad? No digo nada, no expreso para evitar conflicto y por eso vivo lleno de conflicto. O como dicen por ahí, lo que la boca calla, eh, el cuerpo luego lo grita en este sentido. Entonces, si bien puede ser una estrategia efectiva en algún contexto, puede ser una estrategia efectiva en algún contexto muy puntual, ¿verdad? Yo puedo evitar hoy, digamos, entrar en una situación sumamente estresante y puede ser la mejor estrategia, ¿verdad? Estoy en un contexto donde hay una persona con un comportamiento altamente agresivo y yo puedo evitar alejarme del problema. Y como es una situación eventual, puede ser una estrategia favorable para esa experiencia. Pero si se trata de un patrón de comportamiento que estoy teniendo siempre y comúnmente estoy evitando, entonces es un patrón que puede resultar disfuncional. En ese caso puntual, la aproximación sería cuestionable. Ahora, hay otro estilo que tiene que ver con la reevaluación positiva. Y aquí estaríamos hablando de las personas que son, digamos, optimistas en ese sentido. Y eso muchas veces parte de nuestros procesos de ayuda pasan por resignificar las experiencias y ayudarle a reevaluar y ver el lado positivo de la experiencia, ¿no? Y esto puede ser genial para algún contexto, para amortiguar la respuesta de estrés. Sin embargo, no en todo contexto tampoco es favorable reevaluar positivamente todo.
¿verdad? Hay contextos, hay situaciones, hay eventos que lo que corresponde es solucionar y no querer ver el lado positivo a lo que es potencialmente nocivo para la persona, ¿no? Digamos que la persona que quiere bajar de peso y dice, bueno, es mejor estar em, con sobrepeso que no pasar hambre, ¿verdad? Sería una reevaluación positiva. O la persona que está viviendo en una relación de violencia dice, bueno, pero al menos pone comida a la mesa. Eso podría ser una reevaluación positiva que si bien para un contexto muy puntual, y no hablo en el caso de la violencia, puede ser muy valioso tener esa capacidad o ayudar al paciente a reevaluar ciertas circunstancias como positivas, en otros contextos el mismo patrón puede ser disfuncional o aumentar la respuesta de estrés en el tiempo. Sí comprendemos esto. No se trata de que todo es positivo o que ser activo es positivo y ser pasivo es negativo. No, es muy contextual. Cada estilo y estrategia hay que mirarla en situación, la función que está cumpliendo y en qué medida es efectiva para este momento específico. Y eso es lo que hace de la terapia un arte, ¿no? Y no una receta, no un proceso lineal o mecánico en ese sentido. Y por supuesto, la negación. La negación está a veces dentro de los patrones de comportamiento y personas que tienen este mecanismo muy instalado, muy condicionado y comúnmente niegan o normalizan excesivamente la situación de estrés, ¿verdad? El acto de normalizar puede pasar incluso en los niveles extremos a vivir el estrés burnout, esta experiencia de la que vamos a estar hablando en varias sesiones, porque vamos a descubrir y he descubierto yo o identificado más bien en consultas varias personas que vienen con mucho malestar y cuando vas a las raíces profundas de su malestar, literalmente están experimentando burnout, están experimentando estrés burnout. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Igual que la planificación es excelente, sin embargo, sabemos que la sobreplanificación o la rigidez en la planificación puede generar estrés. Entonces, planificar ayuda a liberarnos de estrés, pero no es posible que podamos controlar todo, ¿verdad? Hasta el mejor cazador se le va una liebre, decía Orlandini, un eminente psiquiatra, ¿no? Para ayudar a modular el estrés. Entonces, la planificación sí, pero planificación flexible, planificación que tenga en cuenta que hay variables que no podemos controlar. Y la negación en sí misma no es una solución y está muy presente en muchos patrones de comportamiento. Hay algunos, y de afrontamiento al estrés, hay algunos de estos con el que ustedes se identifican, ¿verdad? Lo ideal sería la flexibilidad psicológica y movernos entre activo y pasivo en función del contexto, de la necesidad, aproximarnos o evitar reevaluar positivamente en una medida también, digamos, adecuada, justa, o planificar con flexibilidad y demás. Todo esto es sumamente importante, pero lo más importante en el trasfondo es la flexibilidad psicológica con la que asumimos este proceso y no un patrón rígido que empleemos siempre para hacer frente al estrés. Esto es fundamental que lo tengamos en cuenta. Entonces la pregunta sería, ¿activo o pasivo? ¿En qué medida soy flexible para moverme de una orilla a la otra en estos estilos de afrontamiento? ¿Prevalece más la aproximación o la evitación en mi forma de asumir? ¿Verdad? Procrastinar, que vamos a tener un curso sobre procrastinación, sobre enfoque e hipnosis frente a la procrastinación, es una forma de evitar. Podríamos incluirlo ahí en este sentido. Entonces, todo esto es fundamental que
lo tengamos en cuenta. Y atendiendo a estos estilos, veíamos y practicábamos en la sesión anterior una sesión que ya solo está disponible para los miembros de la comunidad. Ya, igual que esta, va a estar pública por unos días y luego solo para los miembros de la comunidad. Veíamos el método de Roger Bernard, el método de autohipnosis, donde el doctor Bernard propone el uso de silogismos, de una fórmula sugestiva que para él decía, era decir, por ejemplo, el estrés en mi vida es perjudicial, el estrés para mi cuerpo es perjudicial. Si yo siento que está impactando en mi cuerpo, digamos, con manifestaciones neurovegetativas, taquicardia, em, salto epigástrico, colon irritable, está descompensando estas condiciones, insomnio, yo puedo decir entonces el estrés es perjudicial, en mi vida está siendo perjudicial y yo decido vivir en salud, sería la segunda frase. Y la tercera, y defenderé mi salud, defenderé mi calidad de vida como defendería a mi hijo frente a cualquier circunstancia, o defendería a mi pareja, a mis padres, o sea, eligiendo a una persona que sea significativa. Esa sería la primera parte del ejercicio de Roger Bernard, partiendo de una inducción. La inducción que propone Roger Bernard es una inducción muy parecida al método Silva, que implica hacer algunas respiraciones, como lo veíamos en la sesión anterior, y vamos a practicar nuevamente esta vez, llevar la mirada hacia arriba y hacia el centro para garantizar o potenciar ese estado alfa, que es un estado óptimo de funcionamiento, un estado óptimo para sembrar, y luego repetir este silogismo, esta fórmula sugestiva. Mi invitación para este momento es que ustedes puedan escribir o mejorar la que escribieron en la sesión anterior, los que participaron. ¿Qué tendrían que decirse a sí mismos? ¿Qué palabras les resuenan? El estrés en mi vida es tóxico, es perjudicial, es dañino, el estrés es molesto. ¿Cuál se adapta más a tu vida? ¿Cuál se adapta más? Escríbela, porque es muy importante tenerla presente en ese sentido. Sería muy, muy importante tenerla presente. Y la segunda es lo que tú eliges hoy, lo que tú eliges. Y yo elijo cuidar mi salud, yo elijo cuidar mi cuerpo, yo elijo amar mi cuerpo y defenderé mi cuerpo, defenderé mi salud. Lo que hayan comentado ustedes, ¿cómo defendería a esa persona que es muy, muy importante en tu vida? ¿Cómo defendería a Juan frente a cualquier dificultad? Ese sería. ¿A quién pondrían ustedes ahí? ¿A qué persona? Elíjanlo también. Y comenten cuando ya estén listos para pasar a una práctica que realizamos en la sesión anterior y que vamos a realizar brevemente en esta para, vamos a realizar brevemente en esta para sistematizarla aún más. Entonces, háganme saber, comenten cuando ya listo. Rocío, yo elijo cuidar. Lo primero es
sea, ¿qué efecto siente que está generando el estrés en tu vida? El estrés en mi vida es perjudicial, dañino, tóxico. Ténganlo en cuenta. Y háganme saber ahí, comenten cuando ya lo hayan, lo hayan incluido. Háganme saber en los comentarios. Háganme saber en los comentarios. Muy bien. Y vamos por un momento, si ya lo tienen, a recordar. Vamos a recordar por un momento la, la ley, la tercera ley que nos propone Emil Coué. Emil Coué nos dice, Emil Coué nos dice en su tercera ley que cualquier sugestión ligada a una emoción, cualquier emoción ligada a una sugestión ligada a una emoción predomina frente a otras. Entonces tenemos que hacer más énfasis emocional. Vamos a realizar más énfasis emocional cuando, cuando estamos en esta parte donde decimos y yo elijo, vamos a hacer más énfasis frente a la otra sugestión, hacemos énfasis en esa. Y yo elijo, ¿qué eliges? Eso es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Y yo elijo, ahí vamos a hacer más énfasis ahora en el ejercicio. Entonces, vamos a practicar por un momento. Yo les voy a proponer que se pongan muy cómodos ahí donde están, pongan muy cómodos ahí donde están, realicen una o dos respiraciones profundas, muy cómodos ahí donde están, realicen una o dos respiraciones profundas, muy profundas. Tomas aire, lo dejas ir y así mientras respiras, pon fuera, pon fuera cualquier sensación, cualquier emoción que esté presente aquí ahora, quizás por las tensiones del día, alguna preocupación. Pon tu intención y conciencia de liberarla, de ponerla a un lado, mientras tomas aire nuevamente. Pones esa intención en soltar, en liberar, mientras vas cerrando tus ojos. Fíjate
como cuando cierras tus ojos, puedes mirar hacia adentro y también puedes, con tu próxima inhalación, llevar tu mirada hacia arriba y hacia el centro, retener un poco ahí tu mirada y cuando exhalas, cuando sueltas el aire, bajas lentamente tu mirada y aflojas tu mandíbula, tus hombros. Date cuenta, fíjate en cómo tu entrecejo también puede relajarse, la órbita de tus ojos. Y en tu próxima inhalación miras nuevamente hacia arriba, retienes tu mirada ahí como si estuvieras observando tu tercer ojo, el templo de la espiritualidad, tu sexto chakra. Y cuando exhalas lentamente, aflojas tu espalda, mientras miras hacia abajo. Imagina que estás flotando en una alberca de agua cálida, relajante, o estás en tu cama sobre unas sábanas limpias y tu cuerpo se siente cómodo ahí y con cada respiración te vas relajando más, te vas relajando más. Y en esa experiencia, y en esa experiencia puedes reconocer y decir hacia adentro: el estrés en mi vida es perjudicial, o usar las palabras exactas que tú elegiste para esta experiencia, para este ejercicio. El estrés en mi vida es perjudicial, y ahora con un poco más de emoción, y yo elijo vivir una vida en salud, yo elijo vivir con calidad y aún con más firmeza, con más certeza, y defenderé mi salud, defenderé la calidad de mi vida, como defendería a mi hijo, a esa persona que amas, frente a cualquier circunstancia. Y mientras lo haces, te permites nuevas respiraciones para relajarte, para integrar estas afirmaciones, tu fórmula sugestiva, y vuelves a repetir una vez más la fórmula: el estrés en mi vida es, o el estrés es perjudicial, dañino, tóxico en mi vida, y con énfasis emocional, y yo decido, hoy decido cuidar mi vida, cuidar mi salud, amar mi cuerpo, las palabras que más resuenen en ti. Y a partir de hoy, cuidaré de mi cuerpo como cuidaría a mi hijo o a mis padres, a mi pareja, aquí deciden ustedes, frente a cualquier circunstancia o frente a cualquier dificultad. Date permiso de repetirlo una vez más, y pueden ser muchas, pero para esta ocasión lo repites nuevamente, permitiendo que haga eco en tu cuerpo, en tu alma, y dices: el estrés es tóxico, es perjudicial para mi cuerpo, es dañino para mi vida, y con énfasis emocional, y yo elijo cuidar mi vida, yo elijo vivir en salud, yo elijo amar mi cuerpo y lo defenderé. Lo completas con esa persona a la que defenderías y cuidarías frente a cualquier circunstancia.
y yo voy a realizar un conteo del 5 al 1 y cada número que desciendo en el conteo te relajas más. Mientras digo 5, 5, escanea tu cuerpo y permite que esa zona que aún está tensa se relaje, quizás tus hombros o tus manos. Permite que tu pecho y tu abdomen se expandan, se relajen. En 4, 3, más y más relajación. 4, 3. Eso es. 3, 2, 3, 2, 1. Más y más relajación. Imagina que entra paz, que liberas tensiones saludablemente. Y justo ahí, imagina frente a ti una pantalla donde puedes visualizarte, donde puedes percibirte en diferentes contextos. Percíbete en casa experimentando paz, experimentando armonía. Quizás puedas visualizarte en en tu contexto laboral. No importa que sea una empresa, un consultorio o en la propia casa, donde haces tus tareas o estudias. Y también te visualizas ahí. Obsérvate, imagínate, enfocado, enfocada, conectado con tu conciencia, con tu actividad. Y también visualízate en algún contexto social, disfrutando, conectado, conectada, sintiendo energía, sintiendo alegría. Visualízate. Y si es adecuado para ti, ponle brillo, ponle color, ponle sonidos, ponle olores a esas imágenes. Olores que sean relajantes, gratificantes, sonidos que te relajen o alegren. Ponle movimiento si así lo deseas, observa la sonrisa de las personas y la tuya. Mientras le haces una fotografía mental y descubres qué experimenta tu cuerpo frente a esa visualización. Descubre qué experimenta tu cuerpo frente a esa visualización. Continúa respirando, respirando. Y así mientras respiras, vas abriendo tus ojos, recordando, integrando este ejercicio para que lo practiques cada día como una herramienta para enfocarte en lo que es importante, hacer lo que es importante, para reducir las tensiones del día. Eso es. Y háganme saber en el chat, en la medida que se van incorporando, háganme saber su experiencia en el ejercicio.
Comenten en el chat su experiencia en el ejercicio. La intención es que puedan entrenarlo, que puedan practicarlo en casa, que lo tengan como una herramienta que compartimos aquí desde la comunidad. Excelente, excelente, nos dice Rocío que quedó tranquila, Enrique que le resultó relajante. Y a esta técnica, para la próxima sesión, le vamos a agregar la técnica de vivir la coherencia cardíaca, que ya les voy a compartir el audio, ya muchos de ustedes lo tienen. Y este fue un ejercicio, lo más interesante, que trae una evidencia científica abrumadora, que se diseñó en un instituto de cardiología de los Estados Unidos para pacientes hipertensos. Sabemos el impacto que tiene el estrés en la regulación de la tensión arterial. Y este ejercicio que lo diseñaron con el objetivo de regular la tensión arterial no solo demostró ser más beneficioso que la dieta de sal o que bajar 10 kilos de peso, sino que demostró ser efectivo en otras condiciones como en el síndrome premenstrual, se estudió en grandes ejecutivos que comúnmente tienen una elevada incidencia en alteraciones cardiovasculares. Se probó en estudios experimentales, pero además se ha demostrado su efecto a nivel inmunológico. Y sobre esta técnica, que ya en la comunidad les voy a compartir un audio, muchos la conocen, eh, la van a tener para que la vayan sistematizando, pero en la próxima sesión vamos a comenzar practicando esta técnica. En la próxima sesión vamos a comenzar practicando esta técnica de vivir la coherencia cardíaca y vamos a estar hablando sobre otra técnica muy particular que se ha demostrado con un efecto antiestrés importante. Le llamamos a esta técnica soñar tu día, pero no de una forma muy lineal, sino con una intención específica. Entonces, les invito a la próxima sesión donde vamos a estar bien. Vamos a comenzar con la técnica de vivir la coherencia cardíaca. Vamos a practicarla en vivo, les voy a compartir el audio y al final de la sesión vamos a estar describiendo y practicando esta técnica que hoy se ha hecho muy popular para prevenir, fíjense que esto es lo más importante, prevenir el estrés. Podemos prevenirlo y generar un estilo de afrontamiento con la posibilidad de reevaluar positivamente muchos eventos en este sentido. Y vamos a incluir a esta técnica algo que estaremos viendo el día de mañana dentro de la comunidad en la noche, que le denominamos segmentar la intencionalidad. El valor que tiene soñar el día por segmentos, segmentando la intencionalidad. Esto resulta muy valioso no solo para reducir el estrés, sino para generar enfoque, incluso si nos vamos un poco más allá, para manifestar cierta realidad y, por supuesto, vivir en mejor armonía en este sentido. Entonces, esto lo vamos a estar viendo, pero para terminar, sabemos que hay algunos elementos que afectan o nos hacen más vulnerables al estrés. Yo insisto en este tema que ustedes que son de la comunidad lo han escuchado mucho. Y uno de estos temas es mejorar la calidad y la cantidad de sueño. Definitivamente, para prevenir y reducir el impacto de la respuesta de estrés, uno de los elementos en el que tenemos que enfocar el, el proceso de atención a nuestro consultante y a nosotros como terapeuta, por supuesto, tiene que ver con el cuidado o el autocuidado de la calidad y la cantidad de sueño. Pero
sabemos que para muchas personas no es posible dormir la cantidad suficiente, ¿verdad? Y entonces podemos incluir técnicas de reposo consciente, como pueden ser técnicas de respiración, posturas como la postura del niño o la asana, ¿verdad? Balasana o la postura del niño, tiene gran efecto reparador y restaurador. Incluso personas que tienen ansiedad, que incluye taquicardia y demás, esta postura ayuda a regular la respuesta cardiovascular. Y por supuesto que podemos utilizar afirmaciones. Afirmaciones muchas veces para personas que traen mucha urgencia temporal, ¿verdad? Que están muy ajustados con el tiempo. Aquí, por ejemplo, y en las grandes ciudades, sabemos que las personas traen un problema complejo en relación al tiempo. Usar afirmaciones de tipo los tiempos de Dios son perfectos o ajustar los horarios. Recién con una consultante estuvimos ajustando sus horarios y definitivamente me retroalimentaba de que de esa forma era mucho más productiva. Y sobre esto vamos a estar hablando en detalle en las próximas sesiones, pero si queremos disminuir la vulnerabilidad al estrés, un elemento que debemos autocuidar es la calidad y la cantidad del sueño, ¿verdad? Y si no es posible porque cuido a un bebé, porque soy cuidador de alguien y debo despertarme varias veces en la noche, tiene el paciente una enfermedad crónica y debe despertarse varias veces a orinar en la noche, o tiene estrés postraumático y tiene pesadillas y situaciones, bueno, podemos incluir para compensar reposo consciente, ¿verdad? Compensar no quiere decir reforzar el insomnio, y eso lo sabemos lo que han hecho el curso de solución al insomnio, ¿verdad? Y estas autoafirmaciones integrarlas en el día a día. Entonces, para los que están participando, de momento, yo creo que Rocío, Enrique y Raquel comprenden bien esos temas, no habría que señalarlos más por el momento, pero, pero sí sabemos que tenemos todo un bagaje y el gran valor que tiene la hipnosis para mejorar la función de sueño, ¿verdad? Y cómo podemos integrar técnicas como esta que acabamos de realizar, vivir la coherencia cardíaca, que la vamos a ver en en la próxima sección, el próximo lunes a las 7, igual. O cualquier otra actividad que favorezca esto y que se integre a lo que el consultante puede hacer, va a beneficiar y va a hacerle menos vulnerable al estrés, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Rocío, la postura del niño no es la postura fetal. Voy a compartirte una imagen y quizás un tutorial en el grupo de la comunidad. Voy a compartir una imagen y todos los beneficios que incluye esta postura, que es una postura básicamente de rendición, en el sentido de no espero nada, no hago nada, sencillamente estoy ahí, ¿verdad? Es una postura de liberación, de entrega y de presencia sobre todo, pero con grandes efectos sobre la regulación. Entonces voy a estarla compartiendo en el grupo, aunque en algún momento voy a, voy a tener un tema específico sobre yoga versus estrés, aquí dentro de la sección. Hace ya algunos años, 2014 aproximadamente, mi culminación de estudios de un diplomado en yoga terapéutico fue precisamente eh, un sistema para modular el estrés en profesionales de la salud. Un sistema desde el método Iyengar que incluye posturas, ejercicios de respiración, meditación enfocada a la regulación del estrés. En este caso era profesionales de la salud, pero cuando abordemos el tema del estrés laboral, vamos a acompañarlo de este grupo de actividades para que también lo tengan como un excelente complemento. Ujú. Entonces, sobre este tema vamos a estar hablando en las próximas secciones. Lo valioso es que ustedes puedan integrar a su vida, a su práctica y puedan también compartir con sus consultantes y también con su familia y amigos
estas técnicas para hacernos todo, de alguna forma, colaboradores de la reducción del estrés, que es como ahí un ladrón de energía y también, como decía una investigación de la Escuela de Medicina de Harvard, en términos de morbimortalidad, el estrés es tan y más importante que el tabaco, por ejemplo. Es un factor de riesgo más importante, más significativo que el tabaco. Y fíjense que el tabaco se asocia a múltiples enfermedades. Pues eso concluyó la Escuela de Medicina de Harvard hace ya un par de décadas atrás. Ujú. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto, sobre todo para nosotros en primera instancia y luego para compartirlo. Entonces hasta aquí llevamos prácticamente una hora porque tuve un tema ahí con la conexión, pequeño accidente ahí, sin querer puse en modo avión la lap y por eso se desconectó y no se escuchaba. Pero ustedes igual van a tener la grabación, como les decía, la grabación va a estar pública hasta el domingo y luego solo para los miembros de la comunidad, para que puedan verla las veces que deseen participar, deseen formar, deseen comentar, aclarar dudas, repasar o como así lo decidan. Entonces, como la sesión anterior, les deseo una semana con mucha conciencia, los mensajes del cuerpo y donde podamos implementar estas técnicas y muchas otras que ojalá ustedes puedan compartirnos en las secciones próximas, en los próximos lunes. También me comenten qué técnica les gustaría compartir de las que ustedes aplican, de las que ustedes conocen, para aportarles a toda la comunidad. Entonces, que sea una excelente semana para todos y para todas. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda?